afinar un poco más las estructuras de la memoria y vamos a revisar un concepto que es el algoritmo LRU con mayor detalle. Les envío una actividad que les pido que la estudien a profundidad, que son de las páginas del capítulo 14 del Manual de Conceptos de Base de Datos de Oracle, donde especifica el algoritmo de la LRU. ¿Qué es la LRU? Pues es una lista de los bloques que están asignados en la memoria. En esos bloques habrá unos espacios para contener los bloques que vienen del disco. Entonces, cuando vamos a un disco magnético a traer información, eso se llama una lectura física. Y cuando tomamos la información del buffer de la memoria, a ese se le llama una lectura lógica. Los bloques del disco irán a la memoria, ese espacio de memoria, y ahí los irá depositando. En un principio esos espacios de memoria pues estarán libres y se van llenando conforme la demanda de nuevas tuplas o nuevos bloques de datos que se irán trayendo en la memoria. Los que son muy activos se les va a llamar o se les va a indicar en esa lista de los menos recientemente utilizados, se van a ordenar de acuerdo a cuándo fue el momento en que se utilizó ese bloque. Habrá un término que se llama en esa lista los bloques, los hot blocks o bloques calientes y los cold blocks, los bloques fríos. Los cold blocks se irán ordenando o ubicando en esa lista hasta el final. Entonces, esos bloques fríos pues podrán ir a la memoria, pero podrán ir al disco nuevamente, siempre y cuando esos bloques hayan sido alterados, o sea, como una actualización a una base de datos. Si ese bloque fue alterado, se le llama bloque sucio. Entonces, los bloques sucios se irán a grabar al disco. ¿Cómo se irán a grabar? Pues no se van a grabar uno a uno, sino se van a formar en un espacio donde contendrá un conjunto de bloques que llevará en una acción, en un proceso asíncrono, los irá llevando al disco. Entonces, todos esos elementos los vamos a estar revisando. Voy a dar un repaso breve de los elementos principales de este PDF que nos muestra pues la System Global Area, la instancia, primero en la parte de arriba en color azul. Déjenme poner un poco más grande. Ahí está la parte de arriba, la instancia, que es un conjunto de estructuras de memoria. Todo esto en azul es la memoria. Ahí tenemos el Database Buffer Cache, el Redo, el Library Cache y los diferentes espacios de memoria que sirven para contener elementos de los procesos que se están ejecutando. Un DB, que se llama un DB Writer, ¿sí? Que va a ir a escribir al disco. Log Writer, que va a estar escribiendo una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Pues es un registro de todas las operaciones que está haciendo el manejador de base de datos. Tiene una sección en la memoria, como una lista circular, pero también tendrá espacios en disco para guardar esa información. Aquí en la parte de abajo tiene los archivos de datos, los archivos de Redo, a diferencia del espacio de arriba, que es el buffer de la bitácora de los Redo log. Ahí va guardando elementos y cuando llega a necesitar espacio, ¿sí? Porque esa lista circular ya se está llenando, y llevará información a los registros, a los archivos de Redo. Entonces, los componentes
de discos, perdón. Las componentes de discos son los archivos de datos, los archivos de redo y los archivos de control. ¿Control para qué? Pues para poder recuperar la base en el caso de una caída. ¿Cuántos archivos o cuántos registros de control? Pues puede tener hasta 3 registros de control. Tendrá también un espacio para un archivo de parámetros. Perdón. Un archivo de parámetros donde cuando arranquemos la base de datos, pues va a tomar la información para hacer la configuración de la instancia y los espacios para guardar la información. Aquí tenemos una arquitectura cliente-servidor, está el servidor y están las terminales, donde cierta parte del proceso se hace en la terminal y cierta parte del proceso se hace en el servidor. La instancia, sus elementos, la SAGA, System Global Area, ¿sí? Y vienen definiciones. La instancia de Oracle significa el cómo acceder a la base de datos, ¿verdad? Son estructuras de memoria que sirven para administrar los archivos de la base de datos, ¿sí? Entonces, aquí tiene elementos cuando es un servidor dedicado. Hay un proceso que se llama DB Writer, escribe la base de datos. Hay un proceso que se llama Log Writer y hay un archivo para los respaldos de la información. Procesos que se van a ejecutar en segundo plano. Vienen definiciones, tuvimos aquí menciona el algoritmo LRU, ¿sí? Y la Database Buffer Cache, donde va a guardar los bloques que va a traer del disco, lo va a llevar a ese espacio de memoria. Bueno, vamos a revisar estos elementos con lo que dice la literatura del manual. Voy a avanzar a ver el ejemplo que vimos de una actualización para que lo tengan, lo recuerden. En la página, creo que aquí están. ¿Cuántos son los pasos? Creo que son 12 pasos. Queremos actualizar una tupla. Le queremos agregar el usuario con ese nombre y el elemento que identifica la tupla en la tabla es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el proceso, el usuario le está pidiendo, quiero actualizar esa tupla. Le manda información al servidor, el servidor manda información a la System Global Area. Entonces el primer paso fue la petición de consulta. Lo analiza el servidor, le revisa la sintaxis, procesos que hemos comentado, y va a interactuar con la SGA. Después el tercer paso dice, pues necesito que me traiga la tupla para actualizarla. Va a ir al disco, trae la información, sí, el servidor dedicado, pasa por él y lo deposita en la System Global Area. Ahí está la tupla con el valor. Tercer paso. El cuarto paso le indica actualiza la tupla. ¿Dónde lo va a actualizar? No lo va a actualizar en el disco. Todas las operaciones las va a realizar en la memoria. Actualiza ese dato en la memoria. Tiene un dato nuevo y un dato viejo. Entonces, esa información la tendrá que llevar a la bitácora de los registros para poder reconstruir en caso de una falla. Es el paso número 5. El paso número 6 dice, pues en caso de una recuperación, genera un segmento de recuperación también en la System Global Area. El paso número 7, el rollback, interactúa con el espacio de memoria que se llama buffer de redo con la información de la
actualización para poder recuperar. ¿Sí? Si este espacio se ha llenado, que es una lista circular, intervendrá un proceso de escritura de los archivos redo. ¿Sí? Entonces, posteriormente, el servidor le indica al usuario, tu actualización ha sido terminada, la fila ha sido actualizada. El servidor le enviará un mensaje, el procesador, el cliente le mandará un mensaje al servidor indicándole, pues ok, entonces haz el commit, confirma la transacción. Ya mencionamos que el commit es hacer permanente los cambios en la base de datos. Le dan el mensaje, el servidor dedicado interactúa con el área, el SGA. Al momento que le da commit, dice, ve a escribir la información de los registros de redo, ve a escribirlo a los archivos en disco de redo, que es el paso número 10. El paso número 11 le comunica el servidor al cliente, ha sido exitosa la confirmación, el 11. Y el 12, en un proceso posterior, no necesariamente en ese momento, sino va formando bloques listos para llevar a disco. En un dado caso, podría recuperar toda la información con los elementos que tiene en la memoria, en las bitácoras y en un caso extremo en los registros que están grabados ya en el disco de redo, en los archivos de redo. Bueno, esos son los 12 pasos para un simple proceso de una actualización. Son una serie de espacios de memoria, una serie de procesos. Nos vamos a revisar el capítulo 13. Brevemente, ya lo estuvimos comentando la vez pasada, define lo que es una instancia, un conjunto de estructuras de memoria para administrar los archivos. ¿Sí? Son archivos, los archivos de la base de datos son archivos físicos que están en un disco que se dieron en un momento dado para una creación de la base de datos. La estructura de la database de la instancia tiene un área que se llama System Global Area, que contiene, pues mantenía las estructuras internas, almacena los bloques de disco, ¿sí? Tiene elementos para hacer los redos y almacena los planes de ejecución. Recordando un plan de ejecución, es el SQL es un lenguaje no procedural. Le decimos qué es lo que queremos. El analizador va a revisar esas sentencias y a partir de ello, confrontando con el significado semántico de la base de datos y los objetos que tenga, almacenados en el diccionario, construirá escenarios para ejecución y seleccionará el que cueste menos. El manejador de base de datos actualmente, pues la mayoría o todos los manejadores utilizan un optimizador basado en costos. El primer proceso de optimización, los primeros manejadores, se llamaba optimizador heurístico. Ahora se llama optimizador basado en costos. Y vienen las estructuras del System Global Area. Hemos mencionado la instrucción, el query, se analiza y se guarda en la Shared SQL Area. Y ahí tienen los elementos del Data Dictionary Caché, que son tablas del diccionario de datos para poder tener la información de lo que está sucediendo. Y hay unas tablas que se identifican como B-pesos, que son las tablas dinámicas, tablas de información estadística y de todos los procesos que se ejecutan en ese momento. Los elementos que interactúan, por acá tenemos el Database Buffer Caché, el Redo Log Buffer, que es una lista circular, y tenemos un espacio que se llama Large Pool. Decíamos, una vez que actualicen los bloques en memoria y estén listos para llevarlos al disco, lo manda a este espacio que se llama Large Pool y ahí los forma, que son las respuestas a las consultas.
y se los va a llevar al disco. Abajo menciona los espacios de memoria que requiere cada uno de los procesos. Siguiente capítulo veremos los diferentes procesos. En una sola instancia, la base de datos, los archivos de control y los archivos de redo. Duración de la instancia. ¿Cuándo es la instancia? Cuando le damos startup. ¿Cuándo se termina la instancia? Cuando le damos shutdown. ¿Sí? Por aquí una estructura está apagada y lo vamos a permitir que los usuarios se conecten. Tiene varios pasos. Primero, arrancamos la base de datos, la instancia. ¿Sí? Les decimos arráncala, después montamos la base y después permitimos a los usuarios entrar. Viene la descripción de cada una de esas etapas. ¿Quién lo puede hacer? Pues un usuario que tenga privilegios para ello. ¿Entre cuáles usuarios? Pues el que hemos estado usando es el sys. Hay el sysdba, el sysoper, ¿sí? Son usuarios ya definidos por el DBMS en el proceso de configuración de la inicialización. ¿Sí? Cómo se monta la base y permite entrar a los usuarios. Cuando queremos apagar la base, ¿cómo lo apagamos? Pues está abierta la base, la vamos a cerrar, ¿sí? La vamos a desmontar y queda apagada la base. ¿Qué tipo de apagados existen? Pues existe el apagado normal, el transaccional, el inmediato y el abort. Normal es deja que los usuarios terminen sus sesiones y ya podrás apagar. En transaccional, solamente las transacciones activas les vas a dejar que terminen. Los demás los usuarios ya no los vas a dejar entrar a hacer nuevas transacciones. El inmediato, pues ese le va a decir, no importa las transacciones, si están activas, hazles un checkpoint, llévalas, respáldalas momentáneamente y ya no les dejes continuar. Y el abort, pues no le pide permiso a nadie y apaga la base. El proceso normal, pues es el transaccional, deja que los usuarios terminen y se va cerrando la base. ¿Para qué? Pues para hacer otros procesos o para terminar las sesiones, ¿no? Ahí viene la explicación, que es un checkpoint, pues es un momento, una marca que se pone para poder recuperar. ¿Cómo se va a recuperar? Pues ahí interviene el DB Writer, interviene el concepto de transacciones, que ya hemos hablado, de las transacciones que tienen las 4 propiedades, las ACID, y se ejecuta completamente o no se ejecutan. Habla en términos del escritor de la bitácora, el LG Writer, diferentes elementos, y ahí es lo que habíamos marcado, subrayado de este capítulo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 14, estructuras de memoria. Dice, cuando una instancia se inicia, Oracle Database asigna espacios de memoria para iniciar los procesos de background, ¿sí? Los procesos que deben estar en memoria para ejecutar, para arrancar todo el DBMS. No es un solo programa, es un conjunto de procesos. Hay uno principal y un conjunto de procesos. Estructuras básicas de memoria. Tiene un área global, System Global Area, ¿sí? Y tiene un área para programas que se llama Program Global Area. En ese Program Global Area son espacios de memoria referentes a los programas de aplicación, referentes a los procesos en segundo plano que se ejecutan. Aquí tenemos la estructura anterior que vimos y aparte tenemos las Program Global Area que puede hacer un solo servidor, ¿sí? Un solo proceso o varios procesos en diferentes clientes, ¿sí? El manejo de la memoria, pues se dan en los parámetros de inicialización. Nosotros
Hemos estado utilizando el manejador, no nos hemos preocupado por esto, tiene una configuración de arranque ya establecida para que podamos hacerlo. Si no, imagínense que pudiéramos, para empezar a utilizar el manejador, tener que hacer todos esos pasos, pues nunca llegaríamos a hacer nuestro primer query, nuestra primera consulta. System Global Area, las diferentes secciones, Program Area Global, y aquí tenemos una instancia, los diferentes procesos del servidor, el servidor de procesos y cada uno de sus espacios de memoria que requieren para actuar. En el caso del Program Global Area, tiene áreas específicas adicionales. Si nosotros queremos ordenar los datos de nuestra salida de la consulta, pues necesitará un espacio especial para ir a hacer la clasificación, la ordenación de las tuplas y dejárnosla disponible. Eso se lleva en un área especial del PGA que se llama SOR Area. Si nosotros queremos asignarle una instrucción a un select, un número, pues vamos a utilizar números hash y ese número hash se almacena en esa sección que se llama hash area. Los índices de mapas de bits es un tipo de índices. Los índices servirán para facilitar o acelerar las consultas, hacer más eficientes, más rápidas las consultas en los queries en la base de datos. El Oracle maneja dos tipos de índices. Uno que se llama índices de árbol B+, en particular es una estructura que vamos a comentar en algunas sesiones adelante, y otros índices que se llaman mapas de bits. Los mapas de bits es que no necesitamos que la consulta esté vinculada directamente, el índice, con la base en todo el momento del query, sino que se construyen los índices de mapas de bits, se aplican solamente atributos que tienen pocos valores dentro definidos en los dominios, en los valores que toma la tupla, como un atributo de género, por ejemplo, un atributo de estado civil, un atributo de, pues, a lo mejor, número de espacios en aplicaciones de inmobiliarias, de recámaras o pasos o baños o estacionamientos, son atributos que tienen pocos espacios. Entonces se genera el índice, mapas de bits, y se lleva ese índice a esta área del PGA, de tal forma que ahí se hacen el procesamiento de las consultas, y una vez que se determine cuál es la tupla seleccionada, va en un solo acceso al disco y trae la tupla que queremos. Entonces eso lo vamos a comentar en mayor detalle cuando veamos los tipos de índices. Y diferentes espacios también, las sesiones de la memoria, pues necesitamos nosotros saber quién es el usuario, cuándo arrancó la sesión, qué está haciendo, ¿sí? Cuánto está tardando en esa consulta y algunos otros espacios adicionales. Aquí menciona las estructuras de la memoria. Las sentencias, acuérdense, existen dos tipos de sentencias en el manejador, la Data Definition Language y Data Manipulation Language. El Data Manipulation Language es las instrucciones para inserción, actualización, ¿sí? Borrado de tuplas en la base de datos, Data Manipulation Language. Y existirán unas variables que se llaman variables bin, para que al momento que hagamos la consulta no sea específicamente sobre un dato en particular, sino puede ser generalizado. Entonces nos va a pedir el atributo, el valor del atributo que queremos consultar. Le podemos decir en una consulta, preséntame el last name del estudiante, del student ID que yo te den en el momento de la consulta. Entonces la compilamos, pasa ese proceso, se lleva al SQL Area
Ahí la tiene, lo pedimos que se ejecute y cuando lo ejecuten nos pide el dato. Le damos, a ver, dame el estudiante 105. Lo volvemos a ejecutar y nos vuelve a pedir el estudiante. Pues ahora dame el 123. Entonces son variables bint. ¿Sí? El espacio para las áreas de trabajo del SQL. ¿Sí? Y entienden. Esta gráfica o esta imagen de la figura 14.1, ejemplo 14.1, esta es una consulta que se le está dando y decíamos va a generar un plan de ejecución. Aquí va a intervenir una palabra que se llama join. Join es cuando queremos combinar dos tablas. Aquí la tabla empleado con la tabla departamento. Vamos a hacer un join. ¿Bajo qué condición? Cuando el número de departamento en la tabla empleado sea igual al número de departamento de la tabla departamento. Esa es la consulta. Y dame a select asterisco, dice, dame todos los atributos. Es select asterisco. Esa fue la petición. Nosotros le podemos pedir, analiza esta instrucción. Analiza esta instrucción y genera un plan de ejecución. Entonces, para dar respuesta, nos presenta este cuadro que está enmarcado. Aquí, ahorita lo estoy mencionando, marcando con azul. Se lee de abajo hacia arriba. O sea, dice, primero que vas a hacer es ir a toda la tabla por completo de empleados. Después vas a ir a toda la tabla por completo de departamentos. Haces el producto cartesiano y encuentras la condición de igualdad. Entonces haces un hash join. Encuentras la condición de igualdad. Después ordenas los atributos, porque aquí te lo estoy pidiendo order by last name. Y la respuesta, pues el select statement. Se lee de abajo hacia arriba y dice en el último acceso, en el último elemento, en el 4, dice, consulté 107 filas. Eso me indica tantos bytes y tiene un costo, ese algoritmo, de 3. El costo no se refiere a pesos, se refiere a recursos de memoria, espacios de disco, área de buffer, transmisión por una línea de una red. Todo eso influye. Entonces aquí dice, esta cuesta 3. Acceder a la tabla de departamentos cuesta 2. Hacer el join, como tengo que combinar todas las tuplas de 1 con todas las tuplas de la segunda tabla, cuesta 6 hasta ese momento. Después los clasifico, llega a 7 y la sentencia en total cuesta 7. Este es uno de los escenarios que probó el manejador y nos dice, este es el que más te conviene porque es el que cuesta menos, cuesta 7 unidades. Y así podríamos nosotros ir analizando las sentencias. De hecho, los manejadores, los administradores de base de datos, una de esas funciones es buscar que las consultas sean más eficientes, más rápidas. ¿Cómo lo hacen? Pues generan escenarios para hacer el análisis de esas sentencias. Entonces, el System Global Area tiene un espacio para lectura y escritura en un proceso que se llama procesos background. Nosotros cuando arrancamos la base en un proceso que sería el más adecuado, el startup en la base y después montar la base y después permitir a los usuarios, o sea, la entrada que es el open, nos diría, el total System Global Area, te estoy asignando aquí 368 megas. El Database Buffer, 16 megas. El Redo, 6 megas. Espacios de memoria, System Global Area. ¿Sí? Recuerden que ahí está definida la instancia. Database Buffer Caché. ¿Sí? Caché, el término caché es una memoria de acceso más rápido, una memoria que está cerca del procesador, una memoria que es más eficiente para que los accesos del disco
los lleva a esa memoria y cuando queremos la consulta sea más rápido. Y el buffer, dice, indica un espacio de memoria. Interviene por ahí un proceso que más adelante mencionaremos, que es el database writer. ¿Sí? Y por aquí menciona los lazy writes, las escrituras flojas. Bueno, vamos a revisar estos elementos y estas son las páginas en particular de la 14.9 a la 14.14 que quiero que revisen. Los estados de los buffers, esos espacios de memoria donde va a guardar los bloques de disco que va a dejar en la memoria para ser utilizados por las consultas. Entonces, esos espacios pueden estar sin usar, pueden estar limpios o pueden estar sucios. Y aquí definen los tres estados: los no utilizados, los limpios y los sucios. Los sucios quiere decir que se trajo a la memoria y en un proceso de nuestra aplicación le hizo una actualización a uno de los atributos o a varios de los atributos. Entonces lo convierte en un buffer dirty. Esos buffers dirty no pueden encimar nueva información sin requerir espacio. Antes de encimar o llevar información a ese bloque de memoria, tendrá que llevarlo al disco y respaldarlo. Entonces son términos que se utilizan. Por ahí menciona también un término que se llama pinnet. Pinnet es ponerle un alfiler a cada uno de los bloques, si está siendo utilizado o no, o están libres. Y utiliza un término que se llama el LRU, una lista de los menos recientemente utilizados, y va a indicar unos buffers que se llaman los buffers fríos y otros los buffers calientes. Los buffers fríos son los que no están siendo recientemente utilizados y los bloques calientes son los que sí han sido recientemente utilizados. Modos de los buffers. Los modos pueden ser un modo activo o un modo de lectura consistente, consistent mode. Modo activo es una operación de ir por el bloque actual. Consistent read es recuperar un bloque de una lectura consistente. Eso es, puede usar los datos de una sección que se llama deshacer datos en un momento dado de los diferentes algoritmos. Áreas de I/O lógicas. Interviene lo que es una lectura física y una lectura lógica. Lectura física es leer información del disco y llevarla a los buffers. Y una escritura física es llevarlo de los buffers, va a pasar en una etapa intermedia a un área global, y de esa área global en un proceso asíncrono se lo va a estar llevando al disco. Las escrituras del database buffer, de los buffers, hay un proceso que se llama database writer y escribe, dice, los fríos, los sucios al disco. ¿Cómo los va a hacer? Pues en un proceso asíncrono. Utiliza también el algoritmo, que es fundamental, el LRU. Este algoritmo es también estudiado en la materia de sistemas operativos, entre otros algoritmos que usa para la utilización de la memoria virtual en los diferentes procesos. Las lecturas de los buffers puede ser un flash cache, ir a buscar en la memoria de manera inmediata que esté disponible o que esté desactivada, disable o enable. Cada vez que queremos tener acceso a un bloque, se genera pues aquí una marca o un acceso,
golpeteo a esa memoria caché. Entonces es un contador, aquí se puede implementar un contador de cuántas veces he estado consultando ese buffer. Entonces, aquí indica, los procesos buscan con el algoritmo LRU, habrá lecturas físicas y querrá optimizarlas. Cuando, dice, pues cuando haya una falta de página miss, significa faltar, extrañar, una falta de ese bloque en memoria, entonces irá por ella al disco. ¿Cómo? Pues generando lecturas físicas. ¿Sí? Aquí tiene la memoria, una memoria extendida, que es la memoria caché, y puede tener memorias auxiliares, que son flash caché, todavía memorias de uso específico, más rápidas para poder interactuar y hacer procesos más eficientes. Tiene un promedio de consultas a la base. En una de las consultas que vamos a ver, que les envié en los scripts, ahí indica cómo calcular, el promedio. Un elemento que se le ha agregado a este algoritmo LRU recientemente, bueno, en las últimas versiones de Oracle, es un contador adicional del número de veces que va a ir a consultar ese bloque a ese espacio de memoria, que se llama Buffer Touch Counts. Significa la frecuencia de los accesos. Entonces ahora el algoritmo no solamente es los menos recientemente utilizados, sino que va a ver, este se ha consultado 50 veces, o este se ha consultado una vez, o este se ha consultado 1000 veces. Bueno, vamos a darle un tratamiento a un bloque, aunque no se esté utilizando recientemente, pero podemos tomar acciones para que no lo descargues, porque esta aplicación en un momento dado lo va a necesitar, ¿sí? Y la usan frecuentemente. Entonces, aquí vuelve a mencionar nuevamente que los buffers que estén marcados, los buffers con un alfiler, cuando están marcados, y también menciona que ese proceso de ir a revisar los buffers, por hacer una referencia, dice que lo hace una visita cada 3 segundos para ver si se han modificado, y en ese momento actualiza esa base o esa lista LRU y cambia algunos de los hot buffers a los cold buffers, ¿no? Ahí está. Cuando nosotros queremos hacer una búsqueda de toda la tabla, un select asterisco, es lo peor que le podemos decir a un manejador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo, tráeme toda la tabla porque la voy a procesar. Y a fin de cuentas solamente queremos 5 renglones de una tabla de 100,000 tuplas. Sin embargo, le estamos pidiendo que traiga todos y además que traiga todos los atributos. Y a lo mejor tiene 10 columnas y solamente necesitamos 2. Es lo peor que podemos hacer. Si es que lo hacemos, entonces debe haber un tratamiento especial, el manejador, que va a utilizar obviamente muchos recursos. Y eso, pues dice, los full table scans de una tabla larga son tratados diferentes con otro tipo de lecturas. ¿Qué es lo que va a decir? Pues aunque estamos pidiendo dame todos, va a ir al disco y va a traer una parte, lo va a llevar a memoria. Ya que avanzó en ello, va a ir por otra parte del disco, lo va a traer en memoria. Y así va a estar interactuando. Entonces hay que tener cuidado con ello y para evitarlo. El select asterisco y que recorra todas las tuplas, porque no hablamos de tuplas de 20 renglones, hablamos de tuplas que pueden tener, de tablas que pueden tener millones de transacciones. Una tabla de ventas de un supermercado o una cadena de supermercados son millones de tuplas. Una tabla de depósitos a cheques, a cuentas de cheques, pues también son millones de operaciones. Los tipos de buffer, pues hay un buffer que es el buffer por omisión.
pero podemos tener también un buffer especial para guardar aquellas consultas que son utilizadas frecuentemente. Y Recycle Pool, ¿sí? Es aquellos que no son guardados recientemente, pero que pueden ir saliendo de esos espacios de memoria. Aquí marca un espacio de configuración de la Database Buffer Cache, que puede ser subdividida en esas secciones, en la por omisión o la global, después una que guarde las consultas que se utilizan más frecuentemente para que no las descargue, y otras las que sí, pero que las puede ir reciclando. Este es el espacio, se puede configurar, el administrador de base de datos puede hacer o hace todas estas operaciones. Los registros de Redo, Log Buffer, también son espacios que ya hemos comentado para poder reconstruir. Y después va a utilizar el Log Writer para irse llevando al disco. Ahí está una lista circular, los Redo Log Buffer. El log es la bitácora, es el espacio de memoria, es una lista circular y la va a ir llevando para los archivos de Redo, ¿sí? Con un proceso especial que se llama Log Writer. Área compartida, ¿sí? Tiene información y los parámetros están dados en el diccionario de datos. Ahí están los diferentes procesos. Library Cache dice que son sentencias que se ejecutan, ¿sí? Tales como pues, poder hacer los procesos de parsing o bibliotecas que requiere donde tiene guardados los algoritmos que va a utilizar el manejador para hacer la consulta. Interviene un proceso que se llama hard parsing, un análisis duro de la sentencia. La primera vez que se compila es un análisis duro. Si lo va a reutilizar otros usuarios esa misma consulta, pues no es necesario compilarla cada vez. Entonces, ese proceso se llama soft parsing. Áreas compartidas, el área compartida de SQL o puede tener áreas privadas. ¿Sí? Aquí tenemos elementos, Program Global Area y Shared Pool Area, elementos, los diferentes procesos y los diferentes clientes. Las unidades de programas, pues contienen información ejecutable de sentencias SQL. Múltiples usuarios pueden acceder a los programas y cada usuario mantiene por separado una copia. Si nosotros nos conectáramos, yo entro en mi DBMS, me conecto con Sergio Diagonal Sergio, y abre una sesión, y si le vuelvo a entrar y le digo connect Sergio Diagonal Sergio, abre otra sesión y podemos tener varias sesiones concurrentemente operando al mismo usuario. Habla del Data Dictionary Cache, que ya hemos comentado a lo largo del curso, la importancia de las tablas del diccionario de datos. Y tiene un lugar específico de memoria para poder tener esta información, incluso de procesos que se ejecutan en segundo plano, la importancia de generar estadísticas. ¿Sí? Bueno. Podemos reservar espacios de memoria o compartirlas en el manejador de base de datos. El Large Pool es una memoria adicional extendida para hacer los diferentes procesos de respaldo de información o llevar la información de la memoria a los discos. Large Pool, y tiene unas secciones, dice respuesta a las consultas. Ahí tienen los resultados de las consultas y los va formando y los va a llevar de ahí, se los va a llevar al disco, en los diferentes. Donde podemos ver información complementaria,
pues en toda esta literatura, ¿no? El guía de desarrollo de aplicaciones, la guía de sintonía de desempeño del manejador de bases de datos, que ahí tiene información. De hecho, de este manual tomé unas consultas que vamos a revisar posteriormente. Bueno, aquí termina el capítulo 14. A ver, conéctense un momento. ¿Algún comentario? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Requiero que les pido que estudien en particular el algoritmo LRU y cómo hace esos procesos de interacción entre los buffers, ¿sí?, que está llevando del disco para poderlos procesar en la memoria. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera intervenir? Sí, me estoy explicando, no están siguiendo la lectura del manual que les envié, de los comentarios subrayados del documento. Si lo han revisado, no lo han revisado, necesitan leerlo, si no, pues no van a aprender. A ver, comentarios, ¿alguien que quiera participar? ¿Nadie? Seleccionamos a algunos. A ver, conéctense en sus cámaras para verlos, para agarrarlos dormidos. A ver, Alberto, ¿algún comentario? No, profesor, todo bien. Bueno. No, profesor, todo bien. Bien. Bueno, necesitan revisarlo a profundidad. Ahí están las imágenes, está la literatura, están los PDFs. A ver, Marco Antonio. No, por el momento no tengo duda, no. Sí, me voy explicando o no. Sí. Es en este contexto, esta sección que estamos tomando de la arquitectura del manejador, pues es para entrar ya en contexto mayor, para poder ir viendo las componentes a mayor detalle de una base de datos, los tipos de atributos, e ir abordando los procesos de análisis y diseño de una base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? A ver, allá, José Juvenal. ¿No? No, yo no tengo duda. Bueno. Sí, Dale, no. pues. Vamos a revisar brevemente el siguiente capítulo y nos pasamos a hacer las consultas, a revisar las consultas y a ver si funcionan o no lo que hice en mi computadora. Entonces, vamos a compartir nuevamente mi escritorio y vamos al otro capítulo, que es el capítulo 15. Capítulo 15. ¿De qué habla? Recuerden la página legal de los documentos. Aquí está el manual Oracle Database Concept. ¿Quién lo escribió principalmente? Los coordinadores fueron Ashton y Kite. Thomas Kite. Thomas Kite tiene un libro que se llama Arquitectura, Oracle Database Arquitectura Expert, Oracle Database Arquitectura, y de ahí tomé algunos ejercicios que se los marqué en los scripts. O sea, aparte de lo que estuvo desarrollando sobre estos documentos en su momento, pues ha escrito varios libros por separado. Proceso, la arquitectura de los procesos. Un proceso es un mecanismo en el que el sistema operativo puede ejecutar una serie de pasos. Un proceso. En el caso de Linux, pues son procesos background. En el caso de Windows, esos procesos de background son
hilos de ejecución dentro de los procesos. ¿Qué pueden contener? Pues aplicaciones de la base de datos o utilerías. Uno de ellos, pues es el SQL Plus. ¿Para qué sirve el SQL Plus? Hace procesos de precompilado de las sentencias. Y el código de la base de datos, los usuarios y la ejecución de ellos. Normalmente los procesos se ejecutan ¿dónde? Pues en la memoria. No se van a ejecutar del disco. Es un concepto original, antiguo de cómo se hacen los procesos. No se hacen en el disco. La información se lleva a la memoria y en la memoria se hacen los procesos. Para ello se reserva espacios de memoria que vimos en el capítulo anterior, y en el caso particular de la ejecución de los procesos también le asigna espacios de memoria. Procesos múltiples, multiusuarios, pues es la característica principal de las bases de datos. Dice, la mayoría de las bases de datos son multiusuarios, porque es la principal ventaja del manejo y que necesita que concurrentemente lleguen varios usuarios. ¿Sí? Puede conectarse una instancia simultáneamente. Tiene los procesos del cliente y los procesos del Oracle. En procesos del Oracle, pues está los procesos de background, o puede destinar servidores específicos para procesos. ¿Sí? Entonces ahí podemos tener los planes de ejecución, la database buffer caché, información que trae el disco. La figura 15.1 marca el System Global Area, también la PGA. Aquí tenemos System Global Area, que ya lo estuvimos comentando, y después pues nos vamos a conectar un cliente con todo ello. ¿Qué es lo que contiene en la parte de abajo? Las estructuras de memoria, los espacios que contiene cada uno de estos procesos. Debe writer, el checkpoint, el writer. Pero hay procesos, segundo plano, que se van a ejecutar. Mon Process Monitor. System monitor del sistema. Entonces, cada uno de estos son procesos en background que se van a estar ejecutando. Clientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues establecemos una conexión. ¿Cómo? Pues por medio de una ruta nosotros nos decimos conéctate al servidor, y puede ser que estemos en forma local o podremos estar en forma remota, y habrá un administrador de esas conexiones de Oracle. ¿Qué es lo que hace? Se establece una sesión, una parte de la memoria, acceso a esa instancia de memoria. ¿Y cuánto dura esa sesión? Desde que nosotros nos conectamos hasta que nos desconectamos. Una conexión puede tener 0, 1 o más sesiones. Y aquí menciona un caso, una conexión. Ahí tenemos el usuario HR y el usuario HR. O podemos tener una conexión en una sola terminal. Si en el caso de ustedes abran una sesión que es Connect, diagonal, asysdba. Pues ahí está una sesión. Connect, Student Learn es otra sesión. Le vuelven a dar Student Learn al mismo base de datos y abre dos sesiones en una sola terminal. Y ahí tendrá secciones en la memoria que se están controlando y ejecutando. De ahí podemos ver estas especificaciones, ¿no? Servidor de los procesos. Tiene un servidor de los procesos que maneja las peticiones de los clientes para conectarse a una instancia. Dice parse and run statement. ¿Qué es lo que hace? Pues hace el parsing de las consultas. Ya hemos comentado mucho qué es el parsing y la ejecución de esa consulta, y va a utilizar un plan de ejecución. Les pido, y más adelante
que vean esa página a las 7:15 y ahí viene la estructura de lo que es un proceso de parsing. Vamos a ver si regresando, terminando esta sección, regresamos a esta página y ahí veremos lo que es el parsing, hard parsing y soft parsing. Ejecuta sentencias de PL, SQL. PL es un lenguaje de programación. Aparte de sentencias SQL, podemos establecer if, podemos establecer force, podemos establecer case, ¿sí? Estructuras de lo que utilizamos en otros lenguajes de programación como en C. Y esas estructuras también las podemos utilizar en compañía de sentencias SQL. Y vamos a verlo, esto se ve en el libro de PL/SQL, ahí vienen muchos ejemplos, PL/SQL Programming, y ahí vienen cómo se van ejecutando. La lectura de los bloques y la escritura. El DB-Writer tiene procesos DB-Writer 1, 2, 3, que van a tomar los bloques modificados y se los van a llevar al disco. Puede ser un procesador dedicado o servidores de procesos. Si hay servidores de procesos, intervendrá otro elemento que se llama el despachador de procesos. ¿Sí? El despachador de procesos recibe las peticiones de los clientes conectados y los pone a ellos en una lista de espera que se llama large pool. La primer servidor disponible ejecutará el proceso. O sea, llegan peticiones, le van a decir fórmense. Ya que están formados, les va a preguntar algo que también es importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a leer o actualizar? Si es lectura exclusivamente a la base, pues puede decir, pues entren concurrentemente varios hasta que tengan capacidad. Pero si es de actualización, entonces tendrá otros algoritmos para evitar que afecten datos que sean manejados concurrentemente. Dos quieren acceder al mismo dato. Dos quieren cobrar un cheque en una cuenta y solamente hay cada uno de 10,000 pesos y solamente la cuenta tiene 15,000 pesos. A uno de ellos le va a pagar y al otro lo debe rechazar. No es decir, pues todos son importes de cheques menores a lo que tiene el saldo, págaselos a los dos, pues no, ¿verdad? Uno de ellos le va a dar prioridad. ¿Cómo le va a dar prioridad? Con ciertos algoritmos que manejan un término que se llama marcas de tiempo, timestamp. Y con ese algoritmo va a controlar la concurrencia de las transacciones. Bueno, procesos de background, pues ahí está el LG Writer, Log Writer, que va a trabajar con ¿qué? Con los buffers de redo y con las operaciones de redo, y que los va a llevar a un archivo en disco. Una consulta, dice, a ver, selecciona el nombre de una tabla, el atributo pname de una tabla que se llama bprocess. Recordando, todas las tablas bpesos son tablas dinámicas. Vamos a hacer esa consulta. Diferentes procesos que tienen prioridad. El Process Monitor, el System Monitor, el Database Writer, el Log Writer, el Checkpoint, el mmon, el monitor de los procesos y el de recuperabilidad. Son diferentes procesos que se ejecutan en el segundo plano. No es un solo programa, sino son múltiples programas los que conforman el DBMS. Y aquí describe cada uno de ellos. El Process Monitor indica los procesos en background y hay un elemento que se llama Listener. Él escucha que estén las conexiones de los clientes hacia el servidor y si son remotos, tenga su control. El System Monitor y las acciones. El DB Writer, escribir. Y aquí dice que puede haber varios procesos, el DB Writer 0, el DB Writer 1, el DB Writer 9, el DB Writer de la A a la J,
pues diferentes subprocesos que todos se refieren a la escritura de bloques que los va a llevar al disco. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pueden ser concurrentes. Vuelve nuevamente a mencionar los bloques sucios o los buffers sucios, dirty buffers, que son los buffers que fueran alterados por actualizaciones, que los tiene que ir a llevar al disco para que la base de datos quede consistente. El DBWriter N escribe los dirty buffers de manera asíncrona, si es posible, mientras se ejecutan otros procesos. No es decir, ya terminé la actualización, ve y grábalo y hasta que la termines de grabar, continúo. No, lo libera a un espacio y un proceso en particular. Y si ahí fórmamelos, los voy a ir escribiendo en el disco conforme yo tenga tiempo. Elementos como que se llaman hilos, procesos, múltiples procesos, la arquitectura se ve en los sistemas operativos, multiproceso que pueden tener. El LG Writer, el Log Writer, lleva los registros de redo y los escribe en el disco. La confirmación, términos que estamos comentando, ¿sí? Los procesos de checkpoint, ahí está, procesos cada cierto tiempo podemos generar un checkpoint y lo va a estar llevando ¿a dónde? Respaldándolo a los archivos de control. Los archivos para recuperación, ¿sí? El proceso de Archiver Process, pues es los archivos de recuperación para generar las copias de respaldos y en el momento dado hacer una recuperación de toda la base de datos. Control de procesos, podemos ejecutar procesos en batch, o sea, uno a continuación de otro. Normalmente esos procesos en batch pues, se refieren a extraer información de la base de datos para otro tipo de aplicaciones, como serían solamente de lectura de información, no transaccionales, como la mayoría de las aplicaciones que hemos mencionado de bancos se refiere, o de el momento que nosotros procesamos o actualizamos las calificaciones, pues vamos y es un proceso transaccional. Coordinadores, ¿sí? Hacer una imagen de la base de datos, procesos esclavos, procesos paralelos, y ahí termina. Entonces vamos a ver algún comentario que tengan. ¿Sí? Entonces cada uno de esos espacios de memoria que tenemos para abrir la instancia, para ver nuestros espacios de memoria, para ver nuestros procesos, pues están ahí y están trabajando, han estado trabajando. Cada vez que hicieron una consulta, sucedió todo eso. Bueno, vamos a ver algunos de los ejercicios, de los scripts que les envié para ver qué está sucediendo y si podemos obtener información de las tablas del diccionario de datos que contienen. Todo lo que se han visto en estos manuales están en unas tablas del diccionario de datos y pueden ser accesibles. ¿Por quién? Pues por usuarios privilegiados. En este caso, todas las consultas que vamos a hacer de esos dos scripts son como usuario SYS. ¿Cómo me conecto como SYS? Connect diagonal a SysDBA. Entonces voy a compartir el escritorio y vamos a revisar las consultas. Les pido que pongan atención en los resultados que estamos teniendo. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Tenemos uno que se llama el blocks. Blocks. Dice spool
Ya sabemos lo que es un spool. Todas las consultas que yo tenga aquí, una vez que ya las probé, las mando en spool, un archivo en disco que lo puedo abrir como tipo texto y ahí veo mis resultados. Entonces, utilicé, mire, ¿qué documentos utilicé? Utilicé uno que es Oracle Database Performance Tuning. Es un manual de Oracle. ¿Por quién lo escribió? Pues miren, lo escribió Maxey Chan Ashdow. Ashdow también escribió o coordinó la escritura de Oracle Database Concepts. ¿Sí? Del Oracle Database Concepts utilizamos el capítulo 13 y el 14 y el 15. Morales Enrique escribió o coordinó otro manual de Oracle que se llama Oracle Database Reference. Y Thomas Kite, escribió un libro de arquitectura de la base de datos Expert Oracle Database Arquitectura. Son los documentos que estuve consultando para hacer estos queries. Por ahí les puse en referencias cómo está. Por ejemplo, este lo tomé de Maxey Ambatia en la edición 2020 en la página 252. Entonces vayan aquí a Max Ambatia y dice, pues lo tomó del libro del manual Database Performance. Bueno, vamos a poner todo esto que es la configuración de mi interfaz, Control C, y me voy a conectar. Me voy a conectar como connect diagonal as sysdba. Ahí estoy conectado. Show user. Ahí estoy con el usuario sys. Pego mi configuración. Le digo el tamaño de página, el tamaño de la línea, la separación. Cuando quiera un describe que me ponga el número de línea. Cuando quiera poner un título de una columna, le voy a poner abajo un signo igual. Cuando hago una consulta, me va a poner cuántas tuplas está devolviendo, el número de tuplas. Y cuando encuentre un valor nulo, me va a poner una leyenda sin datos. O sea, no me lo va a dejar el espacio en blanco. Ahí está configurado. Este lo vamos a hacer más pequeño. Ahí está. Y vamos a ver, hay una tabla del diccionario de datos que se llama Pesos Database. Vamos a ver qué atributos tiene. Y luego ponemos, le ponemos para acá, y aquí, y ahí está. Entonces lo pegamos aquí, B Pesos Database, tabla dinámica del diccionario. Y ahí tiene todos esos atributos, ¿no? Que contiene el nombre de la base de datos, el identificador, quién fue creado y toda una serie de atributos. Vamos a consultar algunos de ellos. Entonces dice, a ver, dime el identificador de la base de datos, qué modo está y qué característica tiene. Bueno, pues aquí le ponemos control V, le damos y dice el nombre de la base de datos, el nombre es XC Express Edition. ¿Cuál es su identificador? Pues este es un BID. ¿Cómo está? Dice no archive log. No quiero que me generes los archivos de respaldo de la base.
Los archivos de respaldo de la base es si en un momento de una caída, a partir de ellos lo puedo yo recuperar. Aquí está configurado o lo tengo configurado que no me lo genere. ¿Por qué? Porque me consume recursos para tal otro. ¿Cómo está esa base o ese database? Está en operaciones para lectura y escritura. Bueno, vamos a ejecutar el siguiente. El siguiente script se refiere al área SGA, System Global Area. Control C, lo pegamos aquí, Control V. Bueno, déjenme pegarlo. Déjenme tomarlo sin el carry return. Dice, vas a consultar la tabla System Global Area. Me vas a dar uno de los atributos que se llaman nombre y los bytes los vas a dividir entre 1024, 1024 y 1024 para que me lo des en gigabytes. Entonces lo tomamos, Control C, voy a mi consulta, a mi consola, lo pego y lo tengo aquí. Y dice el tamaño del database buffer caché es 277 megas, o sea, 277 gigabytes. Eso es como lo tengo yo configurado. O sea, puedo yo acceder a él. Dice, a ver, ¿cuántos elementos hay en la tabla SGA Information? Lo tomo y lo ejecuto. Dice, el SGA tiene 12 tuplas. Bien. Vamos a ver. Tómame el nombre y el espacio en megabytes y si ese espacio se puede modificar en su tamaño. Vamos a ver, Control C. No, esta es la que no quiero, esta. Control V. Y ahí está. Dice, tiene un database buffer caché de 284 megas. Tiene un espacio libre disponible de 386. Aquí dice que sí se puede aumentar de tamaño. Y cuando aparezca aquí sin datos, quiere decir que es un nulo. Indica que este no le puede aumentar de tamaño. Los otros dicen no se puede aumentar o sí se puede aumentar. Dice el máximo tamaño de SGA son 1000, ¿no? 1000 megas, 1000 megabytes. El tamaño del shared pool o el número de redo buffers son 5 megas. Y ahí están mis espacios de memoria. ¿Cómo están? Pues eso fue de acuerdo a la configuración. Y ahí tenemos el System Global Area de los términos que hemos estado comentando. Vamos a ver otro. Perdón, profe. ¿Qué Que pasó? como que me confundí en esa pequeña parte de la memoria SGA y pues podría volver a indicar para qué servía esa memoria. Ese buffer de memoria. ¿El System Global Area? Sí. Pues tienes que irte al manual. Vamos al manual. Aquí. Y hablamos del capítulo
3, el capítulo 14. System Global Area. Ahí está la imagen. ¿Sí? ¿Qué contiene? Pues el espacio para el área de las consultas, el shared, el espacio para tabla de diccionario, el espacio para PGA, que es, pues el System Global Area da información referente a la instancia. ¿Qué es la instancia? Los espacios de memoria que sirven para contener información sobre los elementos del manejador, y ahí está. ¿Sí? Dice, ¿cuánto es el data diccionario caché? Su espacio. ¿Cuánto es el área privada? Todo eso se llama el System Global Area. ¿De qué se refiere este capítulo? Pues vamos, no lo tengo aquí en este formato, no lo tengo, pero vamos al capítulo 14, al inicio del 14, dice panorama general del System Global Area. El System Global Area es una área de memoria, de lectura y escritura que conjuntamente con los procesos de background de Oracle puede tener almacenada información de la instancia. Ahí está, Shared, SGA, y el capítulo se refiere, ¿a qué se refiere? A las estructuras de memoria de nuestro manejador. Entonces, ¿qué es la SGA? Pues es información acerca de la instancia, las estructuras de memoria. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Y gracias por indicarme el capítulo. Mandé el 14 del libro de conceptos. De Por eso verdad. digo que gracias por indicarme el capítulo. Muy bien. Bueno, luego, por ejemplo, vamos a consultar. Dice, esto lo tomé de la página 252 del libro del manual de Oracle Database Performance. Y hay una tabla que se llama B pesos stat. B pesos sys stat, estadística de memoria. Vamos a ver este. Control C. Vamos a tomarlo aquí y lo escribimos. Y dice, miren, las lecturas físicas de la memoria caché. Recuerden, hay un espacio de memoria que es Database Buffer Caché. ¿Cuántas lecturas físicas he realizado? 15,700. ¿Cuántas lecturas de ese caché han sido consistentes? Pues 2 millones. ¿Cuántos bloques he ido por ellos? 861,000 bloques. Aparentemente, pues no vamos a decir, pues hago muy poco, ¿no? No tengo aquí grandes aplicaciones. Sin embargo, en todas las consultas que he estado haciendo desde que lo instalé, pues he hecho todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver otro script. Dice, vamos a consultar cuántas tuplas tiene esta tabla que se llama DB Database Caché. ¿Cuántas columnas? Pues vamos a ver. Aquí escribimos control V. Ahí está. Pues dice tiene 21. A ver, vamos a ver si aquí es algo. Estoy consultando a la Database Buffer Caché de las lecturas físicas, el tiempo de lectura, factor de lecturas, lecturas físicas, tiempo de lectura, ¿sí? Porcentaje de lectura. Y le di un formato para que pues, salieran ordenadas, ¿no? Adecuadamente las columnas. Lo tomo. Y ahí está. Y dice, ¿cuánto es el tamaño de mi bloque? En alguna ocasión me preguntaron cuánto era el tamaño del bloque.
Pues puede ser 2K, 4K, 8K, 16, de acuerdo a las prestaciones que tenga su computadora. O sea, cuando se instale el manejador, dice, ¿con qué computadora voy a trabajar? Pues con esta. ¿Cuántos espacios de memoria tiene? Tanto. Ah, pues nos arma una configuración y nos instaló. Y aquí me instaló bloques de 8K. Porcentaje, las lecturas. Cada uno de estos atributos está en esa tabla. Y el DBA, el administrador de base de datos, se encarga de ver todos estos elementos para que pueda optimizar la base de datos. Luego dice, hay una tabla que se llama Buffer Pool Statistics. Y aquí va a calcular el porcentaje, por ahí mencionan en el documento, el hit ratio, la razón de accesos que tiene este espacio. Vamos a verla. Control V. Y ahí dice, tiene un hit ratio de 0.99. Lecturas consistentes, cuántos bloques de memoria, cuántas lecturas físicos en mi espacio, que es la SGA, que ahí tiene pues el de omisión. Recuerden que pues ahí tiene el de omisión o podría ser configurable ya para instalaciones pues, de grandes volúmenes. Todo esto se puede configurar. Vamos a ver otra. Dice, aquí participan una tabla que se llama objetos y hay una tabla del diccionario de datos que se llama bpesos BH. BH, B de blocks y H de history. Y hay dos tablas, una tabla que se llama pesos BH y otra pesos BH. Vamos a ver qué nos da esta consulta. Control V. Y ahí está, ¿no? ¿Cuántos son los bloques y qué elementos están? Vamos a hacer la última consulta. Vamos a ver esta. bpesos database, esta de acá. Esta tabla de bpesos H. Vamos a consultarla. Control C. Control V. Ahí está. Recuerdan que habría unos bloques, espacios que son libres y otros que son exclusivos y otros que son concurrentes. Bueno, ese espacio aquí lo tengo identificado y tomé algunos de ellos, algunos de los bloques y les generé alguna estadística. Por ejemplo, los bloques sucios. Aquí, Control C, Control V, y ahí está. ¿Cuáles han tenido actualización y cuáles no? Bueno, vamos a... Conéctense para despedirnos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que revisen. Ahí tienen los elementos y pueden sacar hasta una radiografía de su computadora, ¿sí? De cuáles son la System Global Area, cuáles son los procesos. Todo eso sucede en nuestra computadora, ¿no? Una computadora ahora laptop que puede manejar pues todo un administrador de base de datos y con todos los elementos de espacios de memoria, procesos, conceptos que se estudian en otras asignaturas también, pero sirven para que pues nosotros cuando hagamos un query nos da la respuesta de manera inmediata. No es un solo programa, es un conjunto de procesos. Prueben los otros scripts. Continuamos el día de mañana, el miércoles, y revisamos los complementos y hacemos otros ejercicios. ¿Sí? Cuídense mucho. ¿Sí? Estudienlo, léanlo con detenimiento y espero que capten muchas cosas de los que he estado comentando.
Cuídense. Bye. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Luego, profe. Bye. Hasta luego.